sin más preámbulo, vamos con la clase de hoy. Ya. A ver. Ahí pueden ver el power en grande, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, comencemos. Una cosa, todos estos ejercicios los saqué de PSUs antiguas. O sea, de hecho de dos PSUs, la del año pasado y la del 2018. Así que para que vean que esta clase de ejercicios a los que después se pueden enfrentar ustedes realmente. ¿Ya? Y comenzamos con la primera pregunta, que dice así. Considerando el siguiente ordenamiento de elementos en el sistema periódico, y luego podemos ver una especie de tabla periódica resumida y muy fea, ¿ya? Pero se tienen que dar cuenta de que les indican las columnas y que acá es como si se hubieran saltado los tres primeros periodos, ¿ya? Y están el 4, el 5 y el 6. Nos preguntan, ¿cuál de los elementos que hay tiene el mayor radio atómico? Se van a ir turnando o bueno, como es la primera, el que se ofrezca o la que se ofrezca puede, puede decir cuál es la respuesta. Ok, voy a elegirlos. Eh, veamos. Renovar presentación. Participantes son Diego y Alejandra. Ya, Alejandra, vas a comenzar tú fuiste la elegida. Eh, ¿Cómo abordarías esta pregunta? ¿O no te acuerdas? O sea, me acuerdo un poco más que nada por lo que pasaron en el colegio, ¿Ya? pero me quedan las dudas si era como la distancia del núcleo, o sea, la distancia entre el núcleo y un elemento, ¿Ya? Eso, o sea, es algo que así. eso se refiere a la definición. Y según lo que vimos en la guía, varía entre Ujú, metales y no metales. Pero al final el radio atómico, claro, es como qué tan ujú. lejos están los últimos electrones del núcleo, ¿ya? Como la distancia máxima. Y bueno, entonces aprovecho de repasar, ya que parece que no se acuerdan. Igual esto es una cosa muy de memoria, así que es difícil tenerla en mente todo el rato. En general, todas las propiedades periódicas, ahí voy a aprovechar de dibujar. Todas las propiedades periódicas aumentan en este sentido y en este sentido. Bueno, esto es una flecha. Y este rectángulo representa la tabla periódica. ¿Ya? Pero el radio atómico es la única que aumenta en el otro sentido, que es de derecha a izquierda, aumenta, y de arriba hacia abajo también aumenta el radio atómico. Entonces, sabiendo esto, Alejandra, eh, ¿cuál de estos 5 elementos crees que tiene el mayor radio atómico? Solo por posición. El cesio. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Pero te borro. Efectivamente, el cesio es el que tiene el mayor radio atómico de los elementos que estamos viendo aquí. Si algo no queda claro, por favor avísenme y ahí vamos solucionando las preguntas, ¿ya? Ahora le toca a nuestro querido compañero Diego, ¿ya? Voy a leer el enunciado. Considerando las siguientes representaciones de Lewis para los átomos R, Q y T. Ojo que R, Q y T es para no ponerles el elemento, es solo para llamarlos así. ¿Cuál de las opciones relaciona correctamente la estructura de Lewis con la respectiva configuración electrónica de los átomos R, Q y T? Y aquí después se despliegan, esta es más compleja, las tres columnas para los tres átomos. O sea, si la primera debería corresponder al R, la segunda al Q y la tercera al T. ¿Ok? Entonces,
Diego, ¿sabrías cómo responder esta pregunta de buenas a primeras? ¿Qué te fijarías? Me fijaría en los puntitos. Bien, ya. ¿Y qué significan los puntos? La, la cantidad de electrones. Perfecto, la cantidad de electrones de valencia. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de electrones que están Ah, en el nivel más alto de energía de un átomo. ¿Ya? ya, Porque, por ejemplo, ya. no significa que el R tiene solo 4 electrones en total. Significa que en su nivel más alto tiene 4 electrones. Y lo mismo para el Q y para el T. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces ahora ya tenemos esa pista. Y bueno, Ujú. podemos ir alternativa a alternativa. Por ejemplo, ¿ustedes ven mi mouse o no? Sí. Ya. Si vamos por la letra A, nos dicen que para el átomo R, si nos fijamos, el último nivel de energía que tiene es el nivel de energía 2. ¿Ya? Y tiene Ujú. 6 electrones en total en ese nivel de energía. 4 en un orbital tipo P y 2 en un orbital tipo S. Pero en total son 6 electrones de valencia. ¿Ok? ¿Se entiende ese concepto? Ujú. Bien. Entonces, la alternativa A, Sí, se ya, entiende. ya podemos saber si es correcta o incorrecta. ¿Es correcta o incorrecta? ¿No? Incorrecta. Eso, incorrecta. Porque tiene 6 electrones de valencia, este elemento, sea cual sea, Ah, y el que queremos ver tiene solo 4, así que ya la ujú. descartamos al tiro. Ahora, revisemos la alternativa B. ¿Tiene 4 electrones de valencia en el nivel más Ujú. alto? ¿Sí o no? No, tiene 2. Exactamente, tiene solo 2, que son los del orbital S. Muy bien. Bueno, el caso C me lo voy a saltar al tiro porque tenemos el mismo ejemplo. Así que piensen, ni siquiera tuvimos que mirar los otros, ya descartamos hartos solo mirando el primero. Lo que es muy bueno en la PSU porque uno está corto de tiempo también. Ahora, miremos la alternativa D. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Tiene los 4, creo. No me Claro, acuerdo de la bien, bien. del. ¿Del orden? Sí, pero mm, confiando, incluso ¿Sí tiene confiando en los que está 4? bien, tiene los 4. Porque en el nivel 3, que es su nivel más alto, tiene 2 electrones aquí Ah, ya. y otros 2 aquí. Así que tiene los 4. Ok, entonces es un candidato. Como que puede ser. El R cumple con que sea así. Ahora veamos el Q. El Q solo tiene un electrón de valencia, ¿ya? Nos fijamos en la segunda Ujú. columna. ¿Y cuántos electrones de valencia Ya. tiene esta figura? Esta configuración electrónica. 1. Uno. Así que también cumple, ¿cierto? Y Tiene 1 nomás. bien, por eso. Así que Ujú. cumple con el requisito también de tener un electrón de valencia, porque la representación de Lewis nos habla de los electrones de valencia. Y para la letra T deberíamos encontrar 5 electrones de valencia, ¿ya? Así que ahora miramos la tercera columna y cuántos electrones de valencia Ya. tenemos en esta configuración. Los 5. Los 5, ¿cierto? 2 y 3, 5. Así que la alternativa D es Aló. correcta porque... Sí, Eh, sí, ¿me escuchan? Sí. Entonces la alternativa correcta es la D porque cumple con los sí, tres sí. que Que vimos. yo estoy con mal internet. Ah, ok. Alejandra, ¿me escuchas bien entonces? ¿O no? Bueno, creo que sí. Sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Gracias. Entonces ahí ya tenemos nuestra alternativa D que es correcta, que cumplió con el criterio de cumplir con la representación de Lewis. Y por si quisiéramos revisar la alternativa E, vemos que en el segundo nivel sí tiene 4 electrones de valencia, así que cumple con el R. Pero vemos que, por ejemplo, aquí en el primer nivel, vemos que tiene 2 electrones de valencia.
así que no cumpliría el Q. Y bueno, tampoco cumpliría con el 3, con la letra T, porque tiene 3 electrones de valencia y aquí muestra 5. ¿Ok? Entonces, con más razón, nuestra alternativa correcta es la D. ¿Ya? Vamos a avanzar. Entonces, ahora nos metemos con radioactividad. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa clase? Eran muchas cosas que memorizar, muchos tipos de radiaciones. Acordémonos que está la radiación alfa, la radiación beta, la radiación gamma, estaba la fusión nuclear, la fisión nuclear y la emisión de positrones también. Eran hartas cosas, ¿ya? Pero bueno, la pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones nucleares origina una reacción en cadena? De partida, sin mirar las alternativas, ¿sabemos cuál es la reacción nuclear que genera una reacción en cadena? ¿Se acuerdan? ¿No? Alejandra, ¿no te acuerdas? Te puedo dar una pista si quieres. Ah, creo que tienen el chat. A ver, déjenme ver si puedo verlo, si es que prefieren responder por ahí. Ah, perfecto. Ahí veo el chat. Una fisión, pone Diego. Sí, creo que yo también tengo mal internet, así que si es que me empiezan a escuchar mal... Ah, y a ti se te escucha mal, dice. Ah, ok. Si tienen problemas conmigo, también díganlo, con el internet. Muy bien, Diego. La fisión nuclear es la que genera una reacción en cadena. ¿Ok? Y eso es lo que se hace en las plantas nucleares. ¿Ok? Y la fisión nuclear, o sí, eh, consiste en bombardear con un neutrón al núcleo de un átomo grande. Por ejemplo, el caso típico es uranio, pero puede ser otro. Y la gracia es que se separa, por eso es fisión. Y aparte libera, una cosa muy importante es que libera neutrones, libera 3 neutrones. Y eso permite que esos neutrones después golpeen a otros átomos, y esos átomos golpeen a otros átomos con sus neutrones, y ahí se origina una reacción en cadena. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que esta era más simple, está bien que haya eh, contestado cualquiera. Entonces, de estas, ¿cuál representa una fisión nuclear? Puede responder cualquiera de los dos, o por el chat también. Bueno, si es que no se les ocurre, podemos ir revisándolas poco a poco. La C. Bueno, en la C es interesante, porque en la C tenemos, y luego Cristina pone, ah, Cristina, te nos uniste, buena. Así que también vas a tener que participar, bienvenida. Y de hecho, respuesta correcta, Cristina, súper bien. Ojo, Diego, porque esta es como la pregunta trampa, porque aquí tenemos un átomo de uranio y que efectivamente se separa, pero ojo, si te das cuenta se separa y libera helio, pero ojo que este helio es lo mismo que 2 protones y 2 neutrones, y por eso el número másico es 4 y el número atómico es 2. Y esto corresponde a una radiación alfa, ¿ok? No es una fisión. Es cierto que cambia de átomo y se separa, pero es una radiación alfa, ¿ok? Y la respuesta correcta, como dice Cristina, es la A. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, esto significa neutrón, se bombardea con un neutrón al uranio, ¿y qué pasa? Se separa en 2 átomos, que de hecho son como más o menos de la mitad del tamaño, no es exactamente miti-miti, pero sí son más o menos equivalentes, y aparte libera los 3 neutrones que yo les decía, que son clave para que se origine la reacción en cadena. ¿Ok? Entonces,
respuesta correcta es la A. ¿Ya? Y bueno, igual podemos aprovechar de repasar y mirar las otras alternativas que había. Ya vimos que la C era una radiación alfa. Aquí podemos ver que al uranio lo bombardean con un neutrón. ¿Y qué ocurre? Aumenta su número atómico y aumenta su número másico y pierde un electrón. Lo que es equivalente a una especie de radiación beta. ¿Ok? Digo especie porque en la radiación beta original el número másico no cambia. Pero ahí lo vamos a ver en la alternativa D. La alternativa D tenemos 92 protones y 239 menos 92 neutrones. ¿Y qué ocurre? Lo que ocurre en la radiación beta es que un neutrón se divide como en protón y electrón. Entonces, el electrón se va volando y por eso aparece por separado, y lo que quedaba del neutrón se transforma en un protón. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta el número atómico porque ahora hay un protón más, pero se mantiene el número másico. Porque aunque aumenta un protón, se va un neutrón. Y por eso se mantiene el número másico, y esto es una radiación beta como normal. Y por último, acá tenemos lo que es una emisión de positrones, que es lo contrario a la radiación beta. Es decir, tenemos un protón que se separa y que libera como el positrón, que es esta partícula especial que es opuesta al electrón. Y al liberar el positrón, ese protón que teníamos se transforma en un neutrón. Entonces baja el número atómico, pero se mantiene el número másico. ¿Ya? Si es que tienen cualquier duda, ya saben que me pueden avisar. Entonces, aquí tenemos la alternativa correcta, la A. Más radioactividad. A ver, y vamos a poner a prueba a nuestra nueva integrante. Ups. Estoy poniendo el chat por si quiere hablar por ahí. A ver. Acá. Bien. Cristina, vas a ir tú. ¿Ya? Pero primero vamos a leer la pregunta. Dice así. Dada la siguiente serie de desintegraciones radioactivas, ¿ok? Tenemos un átomo de uranio, como casi siempre nos ponen el ejemplo, y esto simboliza que ocurre una radiación alfa y pasa a ser el átomo X. Luego, el átomo X tiene una radiación beta y se transforma en un átomo Y, y luego el átomo I también tiene una radiación beta de nuevo y se transforma en el átomo Z. ¿Ya? Son varias. Y dice así, ¿cuál de las siguientes opciones presenta correctamente los números másico y atómico de Z? Cristina, si quieres anda paso a paso explicando cómo harías esto. Puede ser por micrófono para que sea más fácil o por chat si prefieres. No lo entiendes muy bien. Ok, entonces lo puedo explicar yo si quieres. ¿Ya? ¿Te parece bien? No te deja activar el micrófono esto. Ok. Ya. O esperen, Alejandra o Diego, ¿alguno de ustedes sabe cómo afrontar este ejercicio? También para darles la oportunidad, antes de que yo lo explique. Aunque no estén seguros, todo vale. Alejandra pone que no. Y a Diego pone, o sea, se me ocurre, pero no sé cómo aplicarlo.
Ok, el truco de esto es que como es medio complejo y son varias cosas, es ir paso a paso, chiquillos, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que el uranio, nos preguntan de partida, no hay como que crear como reacciones. Exactamente, se puede hacer así, pero lo que más nos importa ahora es el número atómico y másico, ¿ya? Yo les puedo ir dibujando las reacciones si quieren. De hecho voy a hacer eso para que nos quede más claro, ¿ya? Acordémonos que para la radiación alfa, lo voy a poner aquí, mi letra no es muy buena en esta cuestión, si es que tenemos, uy, quiero mover el, justo se me tapa el uranio, 238 y 92, ya. Si es que tenemos un átomo, como por ejemplo nuestro querido uranio, que tiene 92 protones y 238 en número másico, bueno, esto significa 238. Como se dice, de partida tenemos que entender que 92 es la cantidad de protones y que 238 menos 92 es la cantidad de neutrones, ¿ya? Porque el número másico es protones más neutrones, ¿ya? Esto nos da como resultado, déjeme calcular, 200 menos 108 menos 60, 98, 146, si no me equivoco, neutrones, ¿ya? Por si acaso, para que no se nos olvide. 148 más 60 más 30. Bien, sí. Entonces, ¿qué ocurre acá? Radiación alfa. ¿Qué ocurre cuando tenemos una radiación alfa? Muy bien, perdemos algo que se simboliza como el helio, ¿ya? Y helio, pero de verdad el helio, que se escribe así, lo importante es ver esto, su número atómico y su número másico. Más, bueno, nuestro átomo X, ¿ya? Que es el resultante. Entonces, ¿qué ocurre aquí? U, que es el uranio, perdió 2 protones y 2 neutrones, ya que no los confunda el 4. El 4 es la suma de los protones más los neutrones, entonces si tenemos 2 protones, también tenemos 2 neutrones, y ahí suman 4. ¿Ya? Entonces lo que sabemos ahora es que el X de número atómico tiene 90, y de número másico perdió en total 4, 2 protones y 2 neutrones. Entonces quedó en 234. ¿Ya? Y ahí ya tenemos cómo es el X. Y luego tenemos que seguir haciendo este desarrollo, pero para las radiaciones beta. Ahora, ¿cómo era la radiación beta? La radiación beta, lo que ocurría es que si teníamos, bueno, X, vamos a ocupar ahora para seguir avanzando en el problema, que tiene 90 de número atómico, es decir, 90 protones, y 234 de número, esto es un 4, no se olviden, de número másico. Lo que ocurre en una radiación beta es que un neutrón se transforma en un protón, más o menos así. Entonces, se pierde un neutrón, pero se gana un protón, así que el número másico sigue igual. ¿Ya? Perdón, sí, el número másico, porque siguen sumando lo mismo. Entonces, seguimos teniendo 234. ¿Ya? Eso les tiene que quedar bien claro. Un neutrón que teníamos se transformó en un protón. Así que, pero eso sí, ahora tenemos un protón más. Entonces nuestro número atómico aumenta en 1.
Antes teníamos 90 protones, ahora tenemos 91. Pero se libera un electrón. ¿Y cómo se escribe eso? Se escribe, bueno, más, porque es algo diferente. Electrón, y se pone como un menos, que marca que es un electrón. Y bueno, a veces aquí se le pone un 0 porque no tiene protones, ¿ya? Me van siguiendo, ¿cierto? Si es que tienen alguna duda, avísenme. Ah, perdón, voy a borrar para no confundirlos este X, porque si se dan cuenta ya no es X, ya no es el mismo elemento, porque cambió su número atómico. Así que ahora, ¿dónde está el lápiz? Bien, así que ahora es el átomo I, ¿ya? Estas letras son para ejemplificar, no es que de verdad existan estos elementos. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo es I. Y luego ahí también le tenemos que aplicar otra reacción beta. ¿Y qué ocurre con I cuando pasa por una radiación beta? Bueno, tenemos que saber que gana un protón, entonces queda con 92 en número atómico, pero mantiene su número másico. Entonces sigue siendo 234 el número másico. ¿Ya? Bueno, y aparte liberó un electrón. ¿Ok? Pero lo que nos importa ahora es, bueno, de verdad ya no es I tampoco, ahora es Z. Vamos a llamarlo Z, disculpen. Vamos a llamarlo Z para que no esté tan incorrecto. Como después de una radiación beta, se transforma en Z. Y aparte libera un electrón. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? Y ahí nos preguntan, ¿cuáles son los números másicos y atómicos de Z? Bueno, el número másico es 234 y el número atómico es 92. Entonces eso nos deja como respuesta correcta la alternativa B. ¿Ya? ¿Hay algo que no hayan entendido de este proceso? O más que nada quizás no se acordaban bien de los tipos de radiaciones. ¿O tienen alguna duda? No recordaba los tipos de radiación. Ah, ok. Eso es estudio y repaso nomás. Pero era lo que se te había ocurrido. Perfecto. Todo bien, no recordaba la materia, pone Cristina. Ya bien. Eso, entonces ir repasando poco a poco y luego ir paso a paso, ¿ya? Pero perfecto que se haya entendido. Voy a borrar lo que está en pantalla. Vamos a continuar. Y vamos a ver otro tipo de ejercicio de radiación, ¿ya? Todos estos se los pueden encontrar. Acuérdense que todos estos ejercicios son sacados de PSUs anteriores, ¿ya? Y dice así. En el siguiente gráfico se presenta la curva de desintegración radioactiva de una muestra de radón, que se abrevia Rn, ¿ya? Siempre con los gráficos, es un consejo que les va a servir para física, para biología, para química, para matemática, incluso para la historia, si es que lo van a dar la historia. Hay que fijarse muy bien en lo que dicen los títulos de los ejes, se llama esto, ¿ya? Porque uno podría decir 100 qué. Tenemos que 100 gramos, 100 kilos de radón, 100 qué. Ojo, aquí tenemos porcentaje de radón, ¿ya? Y aquí tenemos días. Y nos muestran una curva, que es como en el día 0 teníamos el 100% del radón. Y luego, por desintegración radioactiva, se va perdiendo, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, radiaciones alfa, y va perdiendo protones y neutrones. Entonces va perdiendo masa y va quedando menos porcentaje del radón con el tiempo, ¿ya? Eso significa este gráfico, primero que nada. ¿Ok? Y ya esta les voy a pedir que vayan respondiendo, bueno, por micrófono o por el chat, entre todos, al que se le vaya ocurriendo, porque vamos a ir revisándolas una a una, ¿ya? Dice así,
De acuerdo con la información presentada en el gráfico, solo es posible determinar, bueno, Cristina aquí ya se lanzó. Dice alternativa A, el tiempo de vida media del radón. Ok, y Cristina, si quieres puedes ponerlo por el chat también. ¿A qué número corresponde el tiempo de vida media del radón? O sea, ¿en cuánto tiempo? 3,8, perfecto. Muy bien, por si no se acuerdan los otros, ¿qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es el tiempo necesario para que se pierda la mitad de la masa de un elemento, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos para ver el tiempo de vida media? Decimos, ok, si antes teníamos el 100% de lo que teníamos de radón, puede ser 1 kilo, 1 gramo, lo que sea, cuando tengamos la mitad, es decir, el 50%, tenemos que fijarnos en cuánto tiempo se alcanza la mitad, o sea, nos queda la mitad. Y como dijo Cristina, es cuando pasan 3,8 días, ¿ya? Eso es el tiempo de vida media, tienen que tener bien claro lo que es. Entonces, perfecto, el tiempo de vida media lo podemos saber. Y bueno, vamos a revisar un poco más rápido las otras, pero nos dicen, ¿se puede saber la masa inicial? No, porque si se dan cuenta, por el título del eje, nos dice que esto es un porcentaje, pero como les decía, puede ser 1 kilo, 1 gramo, 1000 kilos, lo que sea. Luego nos dicen, ¿se puede saber los días necesarios para descomponer el radón en un 100%? Tampoco podemos saber eso. Si se dan cuenta, esta curva cada vez pierde menos con el tiempo. Y va perdiendo menos, menos, menos. Y nunca llega a cero. Si llegara a cero, sabríamos que el radón como que se liberó por completo, se perdió todo. Pero normalmente no se muestra eso en los gráficos porque es un tiempo técnicamente infinito, ¿ya? Como que no se alcanza. Así que tampoco nos lo muestra el gráfico. Luego, en la pregunta D, dice que podemos saber la masa del radón transcurridos 2 días. Sabemos que con 2 días nos queda un 70% del radón, pero no sabemos cuánta masa es eso. Y en la alternativa E aparece que podemos saber la razón entre el tiempo transcurrido y la masa del radón. Error de nuevo. Y todo eso, piensen que todas las preguntas de la masa se resolvían solo mirando el título del eje. No nos dice la masa esto, nos dice el porcentaje de radón que nos queda. Así que por eso la alternativa correcta era A. Súper bien, Cristina. Ahí está, la A. Bueno, nueva pregunta. ¿Estamos bien con la hora? Sí, estamos bien. Acuérdense de decirme si es que no entienden algo. Bien, la pregunta dice así. El enlace formado entre un átomo metálico de baja electronegatividad y un átomo no metálico de alta electronegatividad en el sistema periódico se clasifica como... ¿Alguien se acuerda? Esto es como de definición solamente. No hay que desarrollar tanto. Iónico, dice Cristina. Eso es correcto. Súper bien. Y podemos verlo. Si es que no se acuerdan qué átomos son los de baja, o sea, los metálicos y los no metálicos, aquí igual tenían una pista. Les decían un átomo metálico de baja electronegatividad y uno no metálico de alta. ¿Qué significa? Que están en lados opuestos de la tabla periódica. El metálico está del lado izquierdo y el no metálico del lado derecho. Y lo que ocurre cuando hay una diferencia de electronegatividad muy grande es que el átomo que tiene mucha electronegatividad es como si tuviera mucha fuerza para sacar electrones. El que tiene baja electronegatividad es como que le cuesta sacar electrones. De hecho, normalmente si le cuesta sacar electrones, tiende a ceder electrones. Entonces, cuando un átomo
cuando en un enlace un átomo cede un electrón al otro, se llama enlace iónico. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Bien, Cristina. Ahora vamos con esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no compartidos? Yo creo que esto lo podemos ir revisando poco a poco. Pero ¿saben cómo lo vemos? O sea, ¿con qué tipo de estructura que ustedes conocen y vieron la última clase se puede resolver esto? Con la estructura de el señor Lewis. ¿Ya? Eso, bien, bien. Perfecto. ¿Cómo vamos a resolver esto? Voy a dibujar. ¿Ya? ¿Cómo se dibuja un hidrógeno en estructura de Lewis? Sabemos que el hidrógeno, los voy a ir dejando aquí para que lo puedan ver bien. Sabemos que el hidrógeno tiene disponible un electrón, así que solo tiene un puntito, un electrón de valencia. Ahora el carbono, tienen que saberlo y les va a servir mucho para química orgánica, que es algo que vamos a repasar más adelante y que entra mucho en la PSU. El carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿ya? 4. El nitrógeno tiene 5, pero tiene 2 que ya están como apareados, se llaman, que son como un par que está como bien juntito, y tiene otros 3 que están como siempre disponibles para hacer enlace. ¿Ya? Y el oxígeno. El oxígeno también es importante. Todos estos 4 son muy típicos, así que es importante que se sepan la estructura de Lewis o que sepan dibujarla. No es necesario que lo sepan de memoria. El oxígeno tiene 2 pares de electrones apareados. Aquí tenemos un par. Y vamos a dibujar aquí el otro par. Y 2 electrones libres. ¿Ya? Entonces, dice así. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta un mayor número de pares de electrones no compartidos? ¿Cuáles son los pares de electrones no compartidos? Los pares de electrones apareados. No me acuerdo bien si se llaman apareados o desapareados. Se los confirmaré en un rato. La cosa es eso. Son electrones con electrones no compartidos. Se refiere a los que no forman enlace con otros átomos, ¿ya? Para el oxígeno sabemos que los que forman los enlaces son los que están sueltos, lo mismo con el nitrógeno. Y en el caso del hidrógeno y el carbono, no tienen pares de electrones no compartidos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar las moléculas y vamos a ver cuántos pares de electrones no compartidos tienen en total, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos HCN, es decir, hidrógeno con carbono. El carbono tiene 4. Y sabemos que uno se va a ligar al hidrógeno. ¡Charán! Y así el hidrógeno llega a tener 2 y queda como completo. Y al carbono, por la regla del octeto, acuérdense. Y al carbono todavía le quedan 3. Y esos 3 no le queda con nadie más que compartirlos que con el nitrógeno, que también tiene 3 disponibles. Tiene su par desapareado y 3 electrones libres para realizar enlaces. Entonces aquí el carbono y el nitrógeno tienen un enlace triple. ¿Ya? Bueno, perdonen mi dibujo, pero esto es un triple enlace. ¿Ya? Y ahí tenemos el HCN. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos pares de electrones no compartidos tenemos aquí? Solo este. ¿Ya? Solo este que le sobra el nitrógeno, porque todos los demás sí están siendo compartidos.
Así que aquí vamos a anotar que tenemos 1. ¿Ya? Luego tenemos H2O, el agua. ¿Cómo funciona esto? Cada hidrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 2 para compartir. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el oxígeno, bueno, de hecho lo voy a dibujar un poco mejor. El oxígeno va a tener sus 2 pares de electrones no compartidos. Aquí un par. Ahora los puse en diagonal para que quede más bonito. Ya. Pero estos son los 2 pares. Y aparte tiene sus electrones libres. Y cada uno de los hidrógenos tiene 1, entonces se enlazan entre estos. Y así el hidrógeno alcanza a tener como 2 electrones de valencia. Y si contamos para el oxígeno, alcanza a tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se cumple la regla del octeto. Ahora, ¿cuántos pares de electrones no compartidos tenemos para el agua? 2. Este par y este par. Así que ahí tenemos 2. NH3. Bueno. ¿Qué va a pasar acá? Ya vimos que el nitrógeno tiene un par y 3 para reaccionar. O para compartir, mejor dicho. Así que con estos 3 se va a enlazar a los 3 átomos de hidrógeno que lo acompañan y que también tienen 1. ¿Ya? Acá no voy a dibujar también el enlace, así lo hacemos más simple. Pero esto simboliza enlace. Bueno. Démosle. Aquí hidrógeno, electrón, enlace. ¿Ya? ¿Cuántos pares de electrones no compartidos tenemos? Uno solo. Monóxido de carbono se llama esto, o CO. Sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6, ¿ya? Pero 2 para reaccionar. Sin embargo, para que estos dos estén juntos, se va a desarmar uno de los grupos. Y va a pasar esto. Bueno. ¿O cómo se entiende? Bueno, de hecho no me acuerdo bien este caso, lo voy a revisar y si me equivoco ahora, les voy a mandar la explicación bien de qué ocurre aquí. Pero, si no entiendo mal la situación... no me acuerdo bien. Pero sabemos que como máximo vamos a tener los 2 pares de electrones desapareados del oxígeno. Entonces aquí tenemos 4 electrones. No, discúlpenme. Este caso lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Se los voy a mencionar después de que termine la clase, ¿ya? Se los dejo pendiente. Esa es mala mía, disculpen. Vamos a pasar directo al CO2. Que es el dióxido de carbono, que es el gas que emanamos nosotros por la boca. ¿Ya? Tenemos al carbono con 4 electrones de valencia. Tenemos a los oxígenos que tienen 2 pares de electrones desapareados y sus electrones que pueden compartir. Entonces los que pueden compartir, los van a compartir para cumplir con la regla del octeto. Ya que me faltan los 2 pares de este oxígeno. Y fíjense, aquí tenemos un par, 2 pares,
3 pares y 4 pares de electrones no compartidos. Así que gana por mucho, ¿ya? Y la respuesta correcta fue la media explicación, pero al final, si es que pueden imaginarse esto lo pueden hacer mentalmente. Yo lo fui... Brutal, pone Diego. Sí, un poco. Yo lo fui explicando paso a paso, pero la gracia es que a ustedes les digan nitrógeno y sepan que puede hacer 3 enlaces, al menos de manera normal, porque hay veces que estos electrones que son no compartidos se pueden separar. De hecho, si no me equivoco, es lo que pasa en este caso, ¿ya? Que después les voy a mandar por el grupo la explicación, ¿ya? Pero son excepciones a la regla del octeto eso, cuando ocurre eso, ¿ya? Y así como el oxígeno H2O, siempre tienen que saber que el oxígeno tiene 2 pares de electrones no compartidos, que el hidrógeno solo tiene un átomo, o sea, un electrón de valencia para compartir también, ¿ya? Pero bueno, aquí la respuesta correcta es la E, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Sé que expliqué mucho, no sé si hay algo que todavía no les quede claro. ¿No? ¿Todo bien? Pone Cristina. Bueno, espero que el resto también haya entendido. Quedó claro el ejercicio. Pone. Perfecto. Ya, entonces voy a borrar estos dibujos. Estos hermosos dibujos. Y vamos a continuar. Ahí marcada la respuesta correcta, que es la E. Ya, aquí tenemos un ejercicio que dice así. Con respecto a las siguientes configuraciones de la capa de valencia, ¿cuál opción clasifica correctamente al tipo de elemento al que corresponde? ¿Ya? Es decir, el tipo de elemento lo dicen aquí, representativo, transición y transición interna. Y hay que ver cuál de estas alternativas marca bien la configuración electrónica correcta que calza con esto, ¿ya? Ahora, por si no se acuerdan, a ver, voy a mover un poco esto. Aquí aparecen los elementos que son representativos, ¿ya? Son estas dos columnas y estas, ¿ya? Yo investigué y aparecía que los gases nobles, que casi siempre se toman por separado, y está bien eso, también pertenecen como oficialmente como a los representativos, ¿ya? Así que eso, los gases nobles también son parte de los elementos representativos. Luego, los de transición son todos estos que tenemos aquí al medio, y los de transición interna son siempre los que tenemos como en la tabla de abajo. Entonces ahora les pregunto, ¿cuál es la configuración electrónica que tienen estas dos columnas? ¿En qué terminan siempre? Supongo que lo vieron en la clase de la tabla periódica. S, muy bien. Ahí ponen en S y en P. Estas dos columnas solo pueden ser S, ¿ya? S1 y S2. Ahora, los representativos, que yo creo que Alejandra se refería a eso, que también calzan con esto, que son estas columnas y estas, son S y P. Porque esta es S1, S2, y estos son P1, P2, P3, P4, P5, P6, ¿ya? Así que eso, los representativos sabemos que terminan en S o en P, o que esos son los orbitales que se están llenando. Los de transición, ¿se acuerdan cuál orbital se está llenando? D, ponen, perfecto, todos muy bien. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. ¿Ya? Sí, por eso la tabla periódica es tan perfecta. Es una de las razones por la que es tan perfecta. Los elementos de transición... Uy. No, spoiler. Son los que están llenando el orbital D. Y bueno, les adelanto que los de transición interna, que son 14 columnas, son los que están llenando el orbital F. ¿Ya? Así que, volviendo a
pregunta, ahora se ve un poco más simple, pero un poco más claro. Tenemos que ir viendo si calzan las configuraciones con el tipo de elemento al que corresponde, ¿ya? Entonces vamos caso a caso. Este que es S2 ¿puede corresponder a los representativos? Sí, ¿cierto? A ver, voy a ir con el lápiz que me gusta. Sí, termina en S2, así que pertenece a los representativos. Luego, este de transición termina en P5, o sea que está llenando en orbital de tipo P. Y habíamos visto que los de transición, de hecho vamos a poner aquí, S y P, los de transición llenan orbitales de tipo D, y los de transición interna deben estar llenando orbitales de tipo F. ¿Ya? Entonces aquí, como vemos, se está llenando un orbital de tipo P y ya sabemos que la alternativa A no es. ¿Ya? Vamos de nuevo, vamos con este. Se está llenando el orbital por tipo P, porque está en P3. Por ende, sí corresponde... Sí, sí corresponde a un elemento representativo, ¿ya? Así que está correcta esta parte. Vemos esta parte y se está llenando. Esto está resumido, no es que le falte todo el resto. Se está llenando un orbital tipo D. Así que, bacán, está bien. Luego, ojo, estamos viendo aquí, vemos que hay un orbital tipo F, pero vemos que está lleno, porque tiene los 14 electrones. Y vemos que luego hay un orbital tipo D, que está incompleto, acuérdense que la cantidad máxima es 10, que puede tener un orbital tipo D, y que luego hay un S lleno. ¿Es esto posible? La respuesta es sí. Porque piensen esto, el orbital F se llena, le toca al D y tiene 7 electrones. Y acuérdense que son como 5 cajitas que tenemos para los orbitales de tipo D, donde caen 2 electrones en cada una. Una opción sería tener los 7 electrones aquí y que no exista esta parte del 6s. Pero es mucho más equilibrado y eficiente energéticamente que haya un electrón en cada una de las cajitas del orbital de tipo D y aparte que esté lleno un orbital tipo S. ¿Ok? Entonces esto sí pasa. Pero el orbital que se está llenando es el tipo D, que no se nos olvide eso. ¿Ya? Así que en todo caso, estábamos entre D y S y esto no cumple, porque debería ser de tipo F. Y aquí el tipo F está completo, ya pasó eso. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos aquí? Tenemos uno que es P6, o sea, un gas noble, pero sabemos que igual pertenece a los representativos, entonces le damos el visto bueno. Luego aquí, ¿qué tenemos? Como el mismo caso de aquí, de hecho. Vemos que se está llenando el orbital de tipo D, pero que el último es un orbital de tipo S. Bueno, pero ¿cuál es el orbital que se está llenando? El tipo D, ¿ok? Solo que en la práctica ocurre esto de que se llena también el tipo S, porque es más eficiente energéticamente. Pero el orbital que está, como está incompleto, eso nos da la pista de que se sigue llenando y que sí puede ser un elemento de transición. ¿Ya? Ojo ahí, en la pillería de esta pregunta. Y luego que vemos aquí, vemos que tenemos un orbital F incompleto con solo 2 electrones. Acuérdense que este puede tener hasta 14. Y luego un orbital 6s2. ¿Ya? Es decir, como que en total es como pudimos haber tenido un F4, pero eso es poco eficiente energéticamente, entonces, ¿qué es mejor? Bueno, completar con un S2 y dejar 2 electrones en este. Pero ¿qué significa? Que el orbital que se está llenando es el orbital F, por ende sí puede ser de transición interna. ¿Ya? Podríamos seguir revisando estos, pero ya tenemos una respuesta correcta, que es la C. Cumple con todos los criterios. Entonces, la alternativa correcta es
C, ¿ya? Para que podamos avanzar en las otras preguntas, después pueden revisar esto y comprobar que en cuál están mal, ¿ya? Si es que así lo desean. ¿Hay algo que no quede claro de esto? Sé que las explicaciones se van alargando un poco, pero es como para que entiendan todo. Me confundí un poco con lo de que se llenan. ¿Te acuerdas que los orbitales en general se van llenando como de una manera muy normal? Como aquí, por ejemplo, o aquí, en que primero se llena este, por ejemplo, y luego se va llenando este, y cuando se completa este, se pasa al siguiente. Bueno, hay excepciones. ¿Y cuándo ocurren estas excepciones? Generalmente cuando tenemos orbitales que aceptan muchos electrones, como los tipos D o los tipos F, que acepta hasta 10 y hasta 14 electrones, pero no los tienen completos, no tienen ni los 10 ni los 14 electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en este caso tenían máximo 4 electrones y al final dejar como de las 7 cajitas que tiene el orbital tipo F, dejar 4 con electrones y 3 sin es como desequilibrado. Es una razón medio extraña, sé que suena extraña, pero al final conviene como de los electrones que sobran, si es que no te permiten tener una configuración estable, pasarlos a un siguiente nivel de energía, como el 6s2, ¿ya? En la práctica puedes saber que se está llenando un orbital porque no está completo, ¿ok? Entonces aquí el 6s2 está completo, pero el D no, entonces se está llenando el D. Y por eso sabíamos que no podía ser de transición interna. Aquí el S2 está completo, pero el F no. Entonces el que se está llenando de verdad es el F. ¿Ya? Esa es la técnica para ver. Aquí, ¿qué ocurre? Lo mismo. El D aguanta hasta 10, entonces se está llenando este ya está lleno. ¿Ok? Es medio confuso, pero así funciona. ¿Te queda un poco más claro así? Entendido. Ok. Así que ahí está nuestra alternativa C como correcta. A ver, este es un poco más entretenido y vamos a cerrar con este porque ya va a ser la hora, ¿ya? Igual queda como uno más, si no me equivoco. Les voy a pasar el power. Y este es con dibujo y es de radiación también, su tema favorito. Así que vamos así. En el siguiente esquema se presenta el decaimiento radiactivo de un núcleo del isótopo X. ¿Y qué te muestran? Te muestran el núcleo. Los oscuros son protones, es decir, este átomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones. Voy a poner el lápiz. Vamos a poner 6 protones. ¿Y cuántos neutrones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 neutrones. Por eso dicen que es un isótopo de X. Acuérdense que los isótopos son los que tienen la misma cantidad de protones, pero una cantidad de neutrones como diferente a la normal, entre comillas. O sea, uno podría pensar que X que tiene 6 y 6. ¿Ya? Igual eso no importa para la pregunta. Lo que importa es saber que X ahora tiene de número atómico 6 y de número másico 6 más 8, es decir, 14. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurrió? Este símbolo es la letra griega beta, y aparte está con un menos, entonces sabemos que es una radiación beta, ¿ya? Normal. Si es que apareciera un beta y un más, sería lo contrario, que es la emisión de positrones, ¿ya? Pero bueno, sabemos que hay un decaimiento radiactivo y que se libera radiación beta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tiene que ser el átomo hoy? ¿Alguien se la juega después de lo que hemos visto? ¿Qué ocurre cuando hay radiación beta? X en qué se transforma. Por ejemplo, ¿cambia el número másico cuando hay radiación beta? ¿Sí o no? No, ponen. Sí, ponen. La respuesta es no.
no cambia el número másico, porque uno pierde un neutrón, que es el que se transforma, pero gana un protón. Entonces se mantiene el número másico. ¿Ya? A verdad ponen. Perfecto. Está bien equivocarse, solo hay que ir afirmando la materia. Y bueno, y como dije recién, es cierto que uno pierde un neutrón y gana un protón, y justamente por eso este 6, que eran los 6 protones que teníamos, se transforman en 7. ¿Ya? Bueno, y aparte uno libera un electrón, por si no se acuerdan. ¿Ya? Entonces la pregunta dice, de acuerdo al esquema, ¿cuál de los siguientes modelos representa el núcleo del átomo I? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un núcleo que tenga 7 protones, que son los oscuritos, y si hacemos 14 menos 7, nos da 7, que es la cantidad de neutrones. Entonces, al final, dentro de estas 5 figuras, tenemos que buscar el átomo que tenga 7 protones y 7 neutrones, y bueno, aquí hay que buscar, hay que contar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. La B. Si se dan cuenta, la B cumple con eso. Uf. Bueno, la alternativa B cumple con eso. ¿Ya? ¿Les queda claro? Porque las otras, si van contando, seguramente tienen más neutrones, diferente cantidad de protones. La B es la correcta. ¿Ya? Confirmo. Genial. ¿Ya? Bueno, para no pasarme del tiempo, porque nos quedan 2 minutos, creo que solo nos quedó este. Sí. Nos queda un solo ejercicio. Lo pueden hacer ahora o en sus casitas, pero ya no les puedo quitar más tiempo a propósito a ustedes. Bueno, no puedo borrarlo las letras. Pero bueno, esa fue la clase de hoy, ¿ya? La gracia era hacer un repaso un poco de las cosas que vimos. Ojalá que, por ejemplo, con radioactividad, que en la clase, pasando solo la materia, era difícil recordar las cosas, espero que ahora les haya quedado un poco más claro, ¿ya? Este último problema también es de radioactividad. Así que también, y es más complejo, ¿eh? Yo creo que este era más peludo. Así que se los dejo de desafío. Si no, podemos partir la siguiente clase resolviéndolo si es que así quieren. Y nada, espero que hayan tenido, o sea, que les haya gustado la clase. Si tienen una duda, hable ahora o calle para siempre. O pregunte la siguiente clase, también, siempre se puede. Y eso es todo por hoy. ¿Ya? Espero que les vaya bien y les voy a subir el video, como siempre, el Power, y no hay guía porque esto fue repaso. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y dejar